Buenas tardes. Hoy, 3 de febrero de 2023 y con 14 minutos de retraso, continuamos el estudio de un teósofo mira al mundo del hermano N. Sri Ram, que vamos a continuar en la página 81 interna, que es la 85 total del libro, y desde en el párrafo que dice, desde el punto de vista de la teosofía. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. Para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El señor Sri Ram continúa. Desde el punto de vista de la teosofía, cada civilización, ya estábamos hablando de los atlantes, existe a fin de dar a las almas que encarnan el color y el tono de las cualidades de cada una de esas civilizaciones. Es decir, como la causa de la ley de evolución es que el espíritu, a través del alma, primero individual, pero en el caso promedio de la evolución actual de nuestra humanidad, a través de la personalidad que se proyecta, que se expresa como un reflejo de esa alma para la encarnación en vehículos de materia más densa, en este caso, los vehículos personales, recuerden que son el físico, que es el que todos conocemos y el único que de verdad no hay duda de que somos personas encarnadas en un cuerpo físico y que muchas personas siguen pensando que es lo único de ellos cuando no tienen una perspectiva espiritual, una perspectiva del alma como superior y hasta independiente de la vida del cuerpo. Y claro, el alma personal no lo es, pero el alma individual sí. Y el espíritu mucho más, independiente en el sentido de que sus vidas respectivas son tan superiores que ellos sí saben de lo inferior, pero lo inferior está tan cerrado a la expresión de ese espíritu y de esa alma individual reencarnante o ego, como se le llamamos en teosofía, que por la diferencia de vibraciones entre las tres expresiones de la vida, el alma personal en el cuerpo físico y su contrapartida que nosotros en nuestro nivel actual de evolución tampoco reconocemos como independiente del físico, la parte emocional, la vitalidad de este mismo cuerpo y nuestra capacidad de pensar dentro de este cuerpo, es decir, de poder usar nuestro cerebro y el sistema nervioso como expresión del pensamiento, no tenemos conciencia de su independencia del cuerpo físico. Es decir, que aún personalmente no nos conocemos ni en el verdadero valor y la verdadera capacidad de expresión de todo lo sutil de nuestra alma personal. Nada más que somos conscientes de nuestro sistema, a través de nuestro sistema nervioso, más bien, de nuestro cuerpo físico, sus sentidos, la información que esos sentidos nos dan, y pensamos que nuestro cerebro es el centro que nos hace conscientes de lo que los 5 sentidos perciben. Y eso hasta cierto punto es cierto. Ellos son el mecanismo por el cual nos sentimos vivos en este plano. Pero la verdadera vitalidad que anima
a este conjunto de células y de sentidos y de sistema nervioso. No es exclusivamente el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, los líquidos o agua sobre todo, que también ingerimos, sino que es el resultado de un complejo conjunto de otras vibraciones más sutiles unidas al cuerpo físico. Así, cuando nosotros lleguemos a conocer nuestra personalidad más amplia o hasta, que es vamos a decir, el paso siguiente, hasta cabal y totalmente, allí sí ya vamos a ser conscientes, porque una personalidad que llegue a ese progreso se hace consciente de que todavía somos, como alma personal, un mero reflejo de algo todavía superior, que es nuestro ego reencarnante. Es decir, un alma inmortal que ha usado cuerpos y esa estructura más sutil que le siguen. O sea, de acuerdo, claro, a nuestro progreso, no siempre en esa misma complejidad de ahora, que ha usado ese cuerpo físico y sus contrapartidas personales, invisibles, de una manera crecientemente compleja, crecientemente más consciente, etc. Pero que aún toda esa alma inmortal que ha usado estos tipos de cuerpos y de expresiones personales no es nuestro verdadero ser. Es también un reflejo inmortal que acopia las informaciones, las capacidades y las aptitudes, etcétera. Bueno, eso es lo mismo que capacidad. El resultado de cómo hemos ido aprendiendo a manejar los distintos cuerpos personales que han podido dejar a través de su utilidad, de lo que hemos sido aptos de aprender, una conciencia reencarnante superior, que es a su vez el reflejo de un espíritu que todavía no conocemos ni aún en esa alma reencarnante superior. Y ese es el espíritu que es la culminación de la evolución humana y que nos llevará a la vida una, de la que ese espíritu es una manifestación constreñida y limitada a un espíritu individual. Pero aún ese espíritu individual no es la realidad. La realidad es una eterna manifestación de una vida totalmente por encima aún de todas las manifestaciones del alma inmortal. Es decir, que la teosofía nos plantea no solo un origen y un destino que son infinitos y eternos y que van más allá de todas las personalidades y de todas las manifestaciones individuales, sino que nos plantea una ley de evolución eterna que no ha comenzado ni va a terminar, pero que tenemos que llegar a conocer por nosotros mismos, que nadie nos la puede demostrar y que nadie nos las puede negar, sino que todos las tenemos que autodescubrir, descubrirla por nosotros mismos. Como ustedes ven, esta sabiduría teosófica, este planteamiento de la enseñanza teosófica va mucho más allá de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos
de lo que nosotros podemos concebir, de conocer de nuestra alma y sobre todo mucho, pero mucho más allá de lo que llama la literatura universal el espíritu. El espíritu todavía es más irreconocible, más irrealizable en términos de lo conocido. Y por ello es que entonces, por el extremo opuesto, muchas personas lo niegan. Pero afirmarlo sin que nosotros alcancemos la cúspide, la cumbre de la evolución, o negarlo también sin haber nosotros acopiado mayor investigación de lo que las grandes inteligencias, que obviamente lo tienen que ser por la sabiduría de esas leyes, por la concepción tan abarcante de esta enseñanza, no deberíamos ni afirmarlo ni negarlo, sino que deberíamos de seguir asomándonos a comprendernos, a realizarnos, a descubrirnos de acuerdo a estos planteamientos, tan por encima de lo que el común de los cerebros puede pensar. Que muchas personas dicen, no, pero en esa misma, como dijéramos, en esa misma inmensidad radica la imposibilidad. Eso no creemos que sea válido. Mientras más inmenso, más probabilidad de su certeza y de su realidad, pues debemos de nosotros al menos mantener como una interrogación abierta a eso, ese misterio de quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. Pero la India de hoy, que es la cultura, la civilización que él ha estado tratando de investigar junto con nosotros, de comunicarnos sus opiniones, de sus investigaciones. Pero la India de hoy se encuentra en un mundo muy distinto del antiguo. Claro, esa antigüedad de ese mundo, la ciencia la niega, o al menos la negó en la época que la teosofía se dio al mundo. Hoy, al haberse encontrado fósiles más antiguos de de aquel cálculo que se da para la antigüedad de la India, que es de más de 1.000.000 de años, como ya se han habido fósiles de seres humanos algo diferentes a nosotros, pero obviamente humanos, pues ya la negativa que hacía la ciencia cuando se fundó la Sociedad Teosófica no es válida. Y por ello ya sigue siendo un sentido de signo de interrogación. Todavía la ciencia no lo puede afirmar, pero ya no la puede negar de plano. ¿Cómo esta enseñanza teosófica que se formaliza a través de la fundación de la sociedad en 1875 pudo afirmar algo que en aquella época era imposible de acuerdo a los fósiles, de acuerdo a las comprobaciones de lo que se llamó la teoría de Darwin sobre la humanidad? Una teoría materialista y nada más que de la evolución del cuerpo, y que la evolución de la conciencia era una resultante, una consecuencia de una evolución de la forma que trató él de descubrir, pero que atribuyó a la casualidad, que atribuyó a la unión de una serie de aspectos materiales
que empezaron a expresar un tipo de vida en lo que llamamos la vida celular, etcétera, etcétera. Y a todo eso se le dio de que se llegaba a ser un ser humano por casualidad, después de pasar por muchas especies, pero con grandes, porque se habla de un eslabón perdido. El eslabón perdido es entre lo que Darwin consideró el antecesor directo, el mono, y la humanidad. Sabemos que el mono no fue un antecesor directo, por el contrario, sus rasgos y características son todos degenerativos, pero eso no lo aceptaron. Y ellos pensaron que era que las formas más, el eslabón perdido, las formas intermedias entre ese mono y la humanidad estarían en algún lugar y que se encontrarían. Pero hablaron de un solo eslabón perdido, cuando de verdad las separaciones, los abismos que hay entre muchas de las especies, no solo entre el hombre y el mono, hacen muy poco probable tanta casualidad repetida que sin un propósito, sin un plan de evolución, sin una inteligencia rectora de ese plan de evolución, hubiera sido casi que como sacarse la lotería, pero en un sistema en que los billetes eran mucho más numerosos que los de cualquier sistema de lotería conocido sobre la Tierra. Porque de verdad son cosas que llegaron a cada absurdos, sobre todo en el nivel, por ejemplo, de las células que empiezan a dividirse y todo eso. Todo eso se basó en una ignorancia total y en una materia muerta total. Y claro, ahí es donde eso es imposible, que la vida salga como un subproducto de una serie de uniones químicas entre distintos ah, átomos, moléculas, etcétera. No, eso nadie ha podido hacer la vida de una célula. Y eso demuestra de que eso no es una casualidad. La vida estaba inherente en todas las células que dieron origen a la vida superior actual y a toda la vida, porque sigue habiendo vida inferior, está en en muchas etapas y todas obedecen a un verdadero orden, que lo único que ese orden tiene vacíos. La teosofía explica esos vacíos en pasos más sutiles de expresión de la vida que no se verifican en el nivel del plano físico visible y sensible que nosotros ahora podemos registrar. Existen toda una serie, de acuerdo a la filosofía esotérica, a la gran acumulación de filosofías orientales, etcétera, que llegan siempre a que hay pasos que son invisibles, pero que sigue habiendo la expresión de la vida, aunque en niveles aparentemente invisibles, hasta que el ser humano se especialice en una serie de formas de detectar la vida en formas muy sutiles que hoy no hemos desarrollado. Así que bien, pero la India de hoy se encuentra en un mundo muy distinto del antiguo, un mundo en el que reina la ciencia, en que existe una variedad de pueblos y de culturas, un mundo en el que se realizan experiencias o experimentos en laboratorio sobre todo, que no podían efectuarse en el limitado mundo del pasado, por extenso que fuera.
y que hoy son posibles y ya eran posibles en la época que Sri Ram escribió esto, porque se había ido adelantando, porque se había ido traspasando una experiencia y un nivel de conocimiento a otra generación, y a otra, y a otra, y a otra. Pero no por una casualidad, que de pronto un, un fenómeno pudiera desembocar en un cambio total de la expresión de la vida en la forma. Pero nadie ha podido generar vida. La vida sigue siendo un misterio. Y ese es otra de los retos que tiene todavía la ciencia, pero que los prejuicios del materialismo han impedido de que se cuestionen seriamente, de que toda la filosofía esotérica nos da una serie de explicaciones que no tienen nada que ver con la creación de la vida, sino que la vida está inherente en toda la manifestación y que se hace palpable en determinados niveles ya de expresión de esa vida, pero que ya vienen de un nivel todavía y de un pasado, como es natural, que no hay forma de detectar, pero que no es un mero agregado ni una mera adquisición y que detrás de ello o primero que ello no había vida, no todo es vida. Y ese sí es un principio de la teosofía que es muy difícil de discutir, a no ser que, como hacen casi siempre, lo pongan como un dogma, igual que la religión, y que hay que aceptarlo porque no lo han podido detectar en qué forma surgió, pero que tiene que haber surgido y más nada. Eso es una de las cosas eh, que de verdad chocan, porque todo lo demás de la ciencia es causa y efecto, esto, es decir, son leyes. Pero llega un momento en que cortan el nudo gordiano y no surgió en Adán y Eva esto, el otro y más nada. Y sobre todo ya las afirmaciones dogmáticas de un Dios que no es nada más que una proyección también de la misma mente humana. No algo que se haya podido demostrar que es en niveles superiores a nuestra actual capacidad de estudio y de investigación. Así que no, lo leo de nuevo porque no me acuerdo dónde llegué. Pero la India de hoy se encuentra en un mundo muy distinto del antiguo, un mundo en que reina la ciencia, en que existe una variedad de pueblos y de culturas, un mundo en el que se realizan experiencias o experimentos que no podían efectuarse en el limitado mundo del pasado, por extenso que fuera. Lo que la India necesita para dar su contribución al mundo, porque mientras existe el país que tiene una contribución que dar, esa es otra de los principios de la sabiduría divina o de la teosofía, de que nada existe sin propósito y que si existe un conglomerado cualquiera, ya le llamemos país o le llamemos el nombre, no importa el nombre, civilización, etcétera, es porque tiene algo que está suministrando y que puede seguir suministrando, si no, por la misma inteligencia que preside el universo, se desmoronaría y no tendría como dijéramos, cómo resolverse ese desmoronamiento. Quedaría en polvo y obviamente no es así. Obviamente los procesos de degeneración, etcétera, traen otra serie de cambios y aunque sea una civilización distinta, vuelve otro tipo de civilización
pero que tiene los mismos principios de vida que tenía el anterior y así sucesivamente. Están dando vueltas en lo que parece ser un sinsentido, pero el sentido de lo que está es oculto, es lo que plantea el ocultismo y lo que plantea la teosofía. Así que lo que necesita la India para dar su contribución al mundo y cumplir el destino que le ha sido reservado es un renacimiento total. Aquí es donde está la diferencia. Vamos a decir, la energía que movió esa primera expresión de esa civilización de 1 millón y pico de años, indudablemente decayó e indudablemente hoy no se adapta a la expresión de la vida de este pueblo y a cualquier otro tipo de cambio en la expresión de esa vida, que es lo que sí habría que descubrir por penetración en la ley de evolución, que es la única que puede explicar todas estas cosas. Empero, ese renacimiento total, ¿no? Empero, está en condiciones de llegar a ese renacimiento. Creo que el añoso árbol, es decir, la India, fíjense, más de 1 millón de años de antigüedad, que ha soportado tantos combates, perdiendo su follaje y alguna de sus ramas, guarda todavía el vigor suficiente para volver a brotar y seguir creciendo. Es decir, sí puede haber renacimiento. Sí, los que siguen naciendo allí se proponen una nueva etapa, la conciben, la proyectan y la eh, la impulsan, porque tiene que haber un impulso. El impulso tiene que ser de dentro, es decir, de lo que queda de ellos mismos, si no, si viene la decrepitud y la muerte. Que encarne de nuevo lo que sea, ahora no vamos a poder nosotros especular ello. Pero si el ansia de vivir es lo suficientemente fuerte para seguir impulsando, pues lo lograrán. Lo lograrán. Hay hindúes que todavía mantienen contacto con lo antiguo, sobre todo a través de la religión, que es una de las fuerzas que más vida y más tiempo de vida le dan a un proceso como este. Es decir, hay hindúes que todavía mantienen contacto con lo antiguo, en quienes es posible encontrar una fuerte corriente de añosa vitalidad y que harán posible pensar que las glorias de Aryavarta, que es el nombre antiguo que le dieron a la India, harán posible pensar que las glorias de Aryavarta pueden revivir. Es decir, hay suficiente energía para que si se impulsa un renacimiento, ese renacimiento pueda tener éxito. Ay, no me corre. Los problemas de política y de economía que aparecen de un día al otro
Ahora la corrupción, ustedes saben que la India ha tenido grandes problemas. La corrupción por un lado y la política esa corrupta que, que desangra cualquier país hasta vamos a decir, niveles increíbles, niveles bajos, ¿no? Increíbles, pues la ponen en competencia con el resto del mundo. Y sabemos que hoy el mundo entero está lleno de toda esta vorágine, de todo este desbarajuste de lo que en la India, de la que la India fue un ejemplo de orden y de entusiasmo y de toda una serie de cosas superiores. Hoy en día no. Pero bueno, hay suficientes semillas para poder pensar. Dime, Y eso significa que todo es cíclico, ¿no? claro, estamos en Por- un ciclo muy negativo y muy material. claro, porque Para el mundo entero, no solo para la... claro, porque ellos están haciendo lo que nosotros hacemos o tratábamos de hacer o hacíamos, y ahora nosotros estamos yendo hacia el otro lado. Correcto. Porque sabes una cosa que yo me he quedado sorprendida, Gaspar, cuando a las personas les preguntan, mira, sin ir había una, para el año nuevo, gente de Chile que yo vi que le decía, ¿y qué espera usted para el año nuevo? Le decían que estemos bien, mis amigos, mi familia, que seamos felices, que no haya más peleas. Todos los mensajes eran así, pero para todos, no para yo quiero esto, yo quiero lo otro, nadie. Me quedé tan sorprendida que dije, tal vez el mundo está cambiando y yo no me estoy dando cuenta, porque de verdad que fue, después en otra ocasión acá también todos hablaban de la paz, de la armonía, que ya es para todos, que no se aceptan las faltas de respeto, que cosas así, y yo digo, la verdad es que me sorprende. A lo mejor debe haber sido una de esas que no tenía fe, que iba a cambiar esto, y ahí lo estoy viendo, pero me sorprende lo que dicen las personas, te lo juro. Y me sorprende gratamente, por decirlo así, ¿no? Claro. Muy bonito, muy bonito. Pero eso tiene que ser, yo creo que cíclico. Un lado está bien porque la dualidad y el otro lado está mal, y así viceversa se van cambiando. Sí, claro. La India tuvo ese esplendor Claro, en la edad de oro de la raza actual nuestra. claro. Pero ya después de 1 millón y pico de años, quizás más de 2 millones, yo no sé. Esto, Sí, recuerda que es muy difícil, los sí, ciclos se superponen y no lo podemos saber. Pero bueno, nosotros estamos en el Kali Yuga, que es la última sí. de los yugas de esta raza. Ujú, Por ujú, tanto, claro, estamos en el antítesis, claro. esplendor, que Ujú, antítesis de la espiritualidad. claro. Y por Sí, eso tú ves que en todos lados la política, la corrupción, las luchas ujú, entre personas le dan nombre, pero en el fondo es que es lucha. claro. Hay una verdadera armonía. Y eso, como es natural, frustra cualquier renacimiento. Claro, por supuesto, pero ya la intención de los que dicen eso es bastante, ¿no? Por eso, mira, Ujú, indudablemente que hay mucha fuerza retrógrada, sí, pero lo que de verdad espontáneamente nace a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ujú, es tan material y tan podrido como lo que pudrió a la India. sí, por supuesto, Y eso lo vemos en todo el mundo, sí, sí, no, es una cosa espantosa, porque es el Kali Yuga, más nada que eso. sí, ujú, El ocultismo sí tiene una serie de explicaciones, pero se necesita tener confianza en ellas. sí, Sobre todo comprender el plan de evolución hasta donde lo hemos podido captar. sí. Igual yo tengo claro esto de que hay dos lados, pero bien claro ahora.
un lado que quiere lo que sea todo espiritual, todo bueno, compartir con todo el lado, que todos más o menos ven que somos todos iguales o todos uno, que podemos compartir todo. Y Correcto. ese lado también, al pensar de esa forma, también se va agrandando esa energía. Y hay otro lado, que no voy a poner si son más o menos, pero otro lado que todo lo que sea, como el mundo está, como decir, no hay tanto orden como había, que pueden hacer lo que quieran, matar gente, robar, hacer cualquier cosa. Entonces, esos dos lados están así, y yo creo que va a venir lo bueno de lo bueno y lo malo de lo malo. Sí, no. El problema es que estos ciclos no son sencillitos de 100 años, Yo sé, ni de 40 años, sí, me imagino. ni de cientos. Son de Sí, cientos de miles de años como el mínimo. Por ejemplo, este sí, ciclo empezó hace 5.000. sí, Nosotros no tenemos registros históricos de más de 5.000 años suficientemente seguros para que tengamos la certeza de que eso es así. Por ejemplo, el mismo Patanjali, ujú. que es lo que voy a tratar mañana nosotros, Ay, pucha, me eh, voy a la perder, ciencia ya. de yoga. Patanjali, hay tantas nociones de quién fue como teorías hay de la vida antigua de la India. Ujú. Y hay tantas nociones de su filosofía como más allá de las 6 escuelas que hay registradas, ¿no? Por Sí, el fondo, él, para mi entender, eso sí no lo voy a decir porque Tiny no lo llega a decir. Su ujú. antigüedad es tan grande que todavía no se habían desgajado la filosofía de lo interno, ¿cómo decir? De sus versiones externas, que son las que nosotros tenemos. Claro, Nosotros tenemos 6 grandes líneas filosóficas: sí. la Vedanta, la Ujú, Sankhya, la Yoga, las Mimansas y ujú, otras más que no la Yoga, ujú. bueno, la Yoga creo que la di. Sí, Y son 6 en total, yo no me las sé de memoria, ujú. porque la verdad que eso no es mi fuerte, Sí, no, no te que, preocupes. que- Ujú. que intelectualmente eso tenga tanta importancia. Sí, Pero indudablemente que en la India, esta que estamos hoy tratando aquí de ver a través de Sri Ram, eso ujú, no era así, era una sabiduría esotérica universal, ujú. no era la edad de oro y no Claro, había división, al contrario, lo que había es el sentido de unidad de todas estas expresiones de la sabiduría divina. Pero hoy no existen textos que los historiadores acepten como, como dijéramos, como válidos. ujú. Entonces, no podemos convencer a nadie Claro, de las enseñanzas teosóficas por eso. Cada ujú. uno las tiene que autorrealizar por sí mismo. Y claro que esa es la esencia de la evolución. Claro, porque Pero, si no, ¿cómo? Ujú. pero en la época de oro eso no era así. En la edad de oro, pues la conciencia estaba abierta a toda esa realización espiritual. Y de Ujú. hecho fue un impulso que por eso generó una civilización que, mira, todavía existe. Claro, Carcomida, degradada, fanatizada, pero todavía existe. Si no ha muerto, pues como dice él, la India todavía tiene una misión que cumplir. que cumplir, Tiene claro. un aporte que dar. Ujú. Ahora, no lo va a dar en 40, ni en 50, ni en 100 años, sabe Dios cuándo. Que Claro, se pero sí, trate de sí. acelerar, Ujú, correcto. Que se trate de acelerar es lo que se tiene que hacer. Es decir, ujú, promover la fraternidad, promover la espiritualidad verdadera, promover el amor entre los seres, ujú. porque ese es el paso siguiente para la sexta raza, la intuición, Claro. y el sexto sentido. Ujú. Pero no significa que lo podemos lograr. Ni HPV pudo decir cuándo que la sexta subraza, que claro que es el preámbulo,
va a surgir en unos pocos cientos de años, Ay, cientos, Dios. y nosotros ninguno vamos a vivir esos cientos de años. Y entonces, claro, es casi como utópico para nosotros, porque no Claro. lo podemos comprobar. Y cuando vengamos, vamos a tener que empezar todo porque no tenemos recuerdo. Ah, por supuesto, cada personalidad empieza de cero. Mira, por Dios. Puede tener impulsos Sí, sí. de lo que tú cultives hasta el final de tu vida Ujú, y lo que tú mejores hasta el final de tu vida actual. ujú. Pero el recuerdo, No, salvo excepciones que confirman la regla, no es posible porque el cerebro es nuevo, claro. porque nosotros en Devachan pasamos a veces más de 2000, 3000 años, sobre todo si Sí. tenemos una vida de búsqueda, Ujú, nuestro verdadero ser de investigación de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. ujú. Es decir, una persona que se preocupa de esa manera por sí mismo, Sí. natural, tiene que dar un resultado en Devachan largo para asimilar todo eso. Ujú, Que si perseveramos vamos a seguramente por ley de causa y efecto, a tener que continuar esta búsqueda. Claro, claro que no sí. importa que no la terminemos en esta encarnación, No podemos. consciente de que nos falta mucho, Sí. pero si no la interrumpimos nosotros por intereses materiales, por peleas, por, por entretenimiento de la mente, por Big Cepa, Sí. y nosotros somos firmes en nuestra búsqueda de la verdad, vendremos con ese impulso y Ay, naceremos en sí. condiciones apropiadas si no hacemos mal uso del conocimiento y del avance que podamos tener en esta vida. Ujú, No puede, por la misma ley de karma, no puede haber otra cosa que una continuación. claro. Entonces, Ay, ese sí. es el cuidado que debemos de tener de lo que estamos haciendo ahora, de lo que pensamos, de lo que difundimos, de lo que hacemos, Claro. porque Porque, mira, va a marcar la dirección de nuestra encarnación siguiente. No podemos saber el futuro en claro. detalle, pero sí la dirección. Y la dirección es de seguir buscando la verdad. Exacto, pero también uno se puede dar cuenta si estuvo en estas enseñanzas antes o no. Después con el tiempo uno se puede dar cuenta. Así. ¿Ah? Entonces dice, si No, yo ya vengo, y ni aún ni con el tiempo. Como les digo a ustedes a cada rato, cuando yo tenía 16 años que yo perdí el conocimiento por un espasmo a la sí, crotis. yo Y sé, fue mi mamá que decía que yo me estaba muriendo. sí, Digo, ay, no, si yo no me estoy muriendo y no estoy mirando mi encarnación para yo atrás. sé, Los conocimientos teosóficos enseguida. claro, Oye, ¿ves? y Mira, hay fíjate, yo estuve hasta el momento en que perdí el conocimiento casi. Vayan, ya, que vi el cuerpo debajo de mí, pero no lo había perdido todavía el conocimiento. viste, claro. Estaba, pero no sabía lo que me pasaba y era que no podía respirar. Y esa electricidad en la lengua me horrorizó. Yo decía, y el dolor que tenía en el centro de la cabeza, arriba, en la coronilla. Ujú, ujú. Yo decía, ¿pero qué tengo? Y sin embargo, tú sabes lo que es que enseguida, lo que yo vi desde niño en la logia, pero que yo ni lo estudiaba cuando eso, Ujú, porque yo todavía estaba estudiando en la escuela y todo lo que sí seguía yendo a la logia. claro. En sí, yo no dedicaba tiempo a estudiar teosofía, si yo empecé de ya de 18, de 20 años más o menos, Ujú, 19. Óyeme, mijita, y enseguida todo me vino, esto no puede ser, porque yo no estoy mirando mi encarnación para atrás. claro, El conocimiento teosófico, y lo ves como una realidad, no lo hice como algo que dudaba, no, claro, yo no sí. miro mi encarnación para atrás, que yo no me estoy muriendo más nada. Ujú. Claro, ¿ves? Entonces uno por ciertas cosas se acuerda o se da cuenta, no se acuerda, pero se da No, cuenta. no es un recuerdo, claro, es algo que ya está en el tuétano, Sí, mijita. que está dentro de uno, uno lo Cuando la tiene. filosofía tú le prestas atención, aunque sea como muchacho y como joven, Ujú, ya te digo, un poquito después fue que yo empecé a
sucedió un asunto en la logia de que querían meter otras enseñanzas que no eran las teosóficas. Y tanto mi mamá, te digo la verdad, vaya, el que lo hacía era una persona que aparecía como un profesor, era profesor mío de física del instituto de segunda enseñanza. Y yo lo respetaba y le teníamos un aprecio grande y todo eso. Pero él siempre le gustó lo psíquico y los fenómenos y esto y lo otro. Mamá rechazaba eso. Claro. Sofía Hernández, casi todos los miembros le gustaba la teosofía, pero no los fenómenos ni lo psíquico. Y él quería desviar la logia hacia eso. Pero no se atrevían a decírselo. Yo digo ella porque predominaban las mujeres. No, había, sí, habían, sobre todo, para que tú veas, fíjate lo que es la cosa. Entre los hombres habíamos muy pocos que teníamos esa, ¿cómo se llama? Esa convicción de que debía de ser teosofía. Claro. Pero entre las mujeres era casi unánime. Porque a muchas lo que le tenían hasta miedo a un fenómeno espiritista. Sí, sí. Pero entre los hombres había, sobre todo, uno que le llamamos el hermano terrible por su jarana y sus cosas. El hermano terrible había conocido la teosofía por el espiritismo y nunca lo abandonó. Y él sí se veía que los ojitos le hacían, pero bueno, él no se atrevía cuando él no estaba el profesor a ir contra la mayoría. El resto no quería aquello. Claro. Y entonces, pero bueno, nadie le decía nada y él seguía insistiendo y que esto y que lo otro, y quería mezclar sobre todo con otras dos instituciones, que eso sí, las reglas generales de la sociedad no lo permiten. Y entonces yo le dije, no, mire doctor, con todo respeto, porque yo, de verdad, óyeme, antes lo educaban a uno con un respeto a los profesores, y él era profesor mío de física. Yo le respeto, y esto y lo otro, pero mire, es que la sociedad teosófica tiene normas que usted aquí no está teniendo en cuenta. La sociedad no se puede mezclar con otras dos instituciones como usted está proponiendo. Pero es que también muchos de nosotros no nos interesa los fenómenos. Los fenómenos es algo que usted puede tener interés, pero que no fue el objetivo de la fundación de la sociedad. El objetivo es la fraternidad y el poder investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza. Más o menos los objetivos, ¿no? Se lo fui diciendo. Y el fenómeno no tiene que ver nada ni con la fraternidad ni con la investigación de estas leyes. El fenómeno cree que el fenómeno lo originan los muertos, esto y lo otro, pero los maestros no decían eso en las cartas. Entonces él dijo, bueno, no, reúnanse ustedes sin mi presencia, si no hay, y nada más que la mayoría, lo que acuerde la mayoría, yo lo acepto. Menos mal. Pero muchacha, cuando se le dijo, no, se fue de la logia y todo. Claro, claro, claro. Sin embargo, cuando él se fue de Cuba, porque claro, él tenía una posición, él había, vamos a decir, tenido un desenvolvimiento económico muy grande y claro, se vio muy perjudicado. Él tenía una casa enorme, sus hijas habían también estudiado, tenían su estándar económico y se sintieron, cuando él se fue a ir de Cuba, al único que llamó de los miembros de la logia en su casa fue a mí. Y me dijo que él me agradecía que él había después que yo le habíamos comunicado. Yo no fui el que se lo comuniqué, se lo comunicó la que era vicepresidenta de la logia. Y entonces, que se llama María Yadía. Y entonces María Yadía le dijo, mire, la mayoría esto, nada más que votaron a favor de esto, pero también hemos pedido, ¿cómo se llama?, información. Y es verdad, las reglas de la sociedad no lo permiten. Usted, vamos a seguir estudiando la teosofía, vamos a seguir en esto y lo otro. Dice, no, yo quiero dedicarme el resto de mi vida a esto. Y bueno, y entonces se fue. Pero la esposa de él, que también era miembro también. Pero ya te digo, me pidieron que yo fuera.
Me dije, mire, no lo queremos decir porque la ciudad, es verdad, había muchas, vamos a decir, muchas personas que les caía mal que las personas se fueran del país. Claro. Y entonces que ellos no querían irse con disgusto con los que ellos sabían que también mi mamá, mi hermano y yo estábamos a favor de la revolución, que nos respetaban, pero que ellos no querían, pero que ellos sabían, los dos, Ujú. que yo lo supiera, no iban ellos a tener ninguna cosa desagradable. No, no, claro, es la libertad de la persona de Sí. muchacha. Y la esposa me dijo, mire Gaspar, él le dice eso, pero él ya tuvo que estar exilado porque él había tenido también relación con un gobierno de Machado, que fue otro dictador, Ah, ya. que Ujú. Batista, nada, le gustaban esos Sí. gobiernos de derecha. Y entonces él tuvo que exilarse creo que fue en Costa Rica o no me acuerdo qué país. Y Ujú. óigame, si aquella dictadura no cae, aquel hombre se nos muere de pasión diaria porque él no quiere vivir fuera de Cuba. Mira, Ya. te lo he explicado, total, ya nosotros estamos jubilados. Deja que la muchachita se vaya, las dos hijas, ¿no? Que si Ujú. es hora y esto y lo otro se sentían mal. Y nosotros nos quedamos, tenemos la casa, no nos va a faltar nada y tenemos los retiros. ¿Qué va? Que tú, óyeme, efectivamente, le cayó una pasión de ánimo y le escribió al mismo Fidel, que era el que estaba al frente del gobierno cuando aquello. Ujú. Bueno, frente a la revolución desde el principio, pero te quiero decir cuando ya estaba de primer ministro, Sí. porque en el momento que ellos se fueron él no era ni primer ministro. Ya. Oye, Sí. mi hijita, Ujú. le pidió que le diera nada más que su casa y sus pensiones, que se estaba muriendo de pasión de ánimo por estar fuera de Cuba. El pobre, Ay, él Dios. sabía eso, si él había tenido la experiencia, ¿por qué se encaprichó en irse, hija? Sí. Pero bueno, Bueno, así, así es la gente, ¿ves? sí, hija, sí. Que no ven, no ven, no ven. No, No no, quieren nada ver, más más en bien. el momento, nada más que lo que era su capricho. Sí, no quieren ver. Él tenía fíjate si él tenía buena posición, él tenía hasta un observatorio eh, para ver las estrellas y todo, particular en su casa. Ay, qué lindo. Eso pasó al gobierno enseguida y todo eso. Claro. Pero la casa la convirtieron en un círculo infantil porque era enorme para muchachos y todo eso. Es Ujú. una casa palaciega antigua, hija. No, Y un terreno que daba media manzana de terreno. No, no, no. imagínate. Lo perdieron por gusto. Claro. Ya estaban muy viejos para eso. Pero, Ujú. Mm. ¿qué vamos a hacer? ¿Y para dónde se fue? No sabes. No, yo ni le pregunté el país ni yo nunca supe. Yo creo que era un país de habla hispana. Ellos no sabían inglés. Ya. No sé, no te puedo decir. Ujú. Sí sé que la carta esa llegó y se publicó y todo porque él lo hizo a través de un periódico. Claro. Mm. Pero ya si la casa ya ni, ya te digo, si ya era un círculo infantil, el observatorio particular de él Sí. lo pasaron al Instituto de Meteorología, Por lo menos le deberían haber puesto el que nombre de él. no tenía ninguna cosa en Cuba, digo, en Matanza en Cuba sí, porque Cuba, en La Habana tenían un observatorio muy, muy grande, muy, muy bueno. Pero en Sí. Matanza no había observatorio en sí. Y Ya. entonces lo que pasaron para allí todos los instrumentos y todo eso, y hicieron un pequeño observatorio adicional, ¿no? Qué increíble. De meteorología. No, no, no. Pero Ay, Dios. nadie lo mandó ahí, sí. Sí, Y si él eso sí. tenía esa condición ya por su vejez, la gente se apega a Claro. a su rincón y a sus cosas. Pero Sí. bueno, bien. Entonces, eh, Gracias, Gaspar, ¿eh? no, por nada. Bueno, habíamos llegado al redescubrimiento de la de la India misma. Es decir, hay que redescubrirla, aplicarla a la nueva etapa, no a la etapa de oro de la raza. Habría que incorporarla a este Kali Yuga. Y entonces cita, entre comillas,
Sri Ram. El hombre no vive de pan solamente, ¿ves? Tú tienes que saber de qué tú vas a vivir en lo interno. Y los países igual tienen que identificar qué es la verdadera función del país, como civilización. Eso no tiene que ver con la economía. Eso no tiene que ver con la política. Ahí donde, aunque tenga relación con ambas. Porque indudablemente la parte interna de un país se refleja en su labor y características externas. Pero la India, ¿en qué se basó? En la divinidad humana y en la enseñanza de esa divinidad, porque la India fue la primera, vamos a decir, nación teosófica que ha sobrevivido a todas las vicisitudes de su civilización. El hombre no vive de pan solamente, ni tampoco puede una nación ganar un lugar en el santuario. Fíjense, santuario de la inmortalidad por el uso de las armas, el poder, la pompa y la prosperidad material. ¿Se dan cuenta de lo que él quiere decir esto? Y cuando ustedes cogen, en estos días que yo creo que lo comenté con ustedes, que la India hizo una conmemoración de su libertad del día en que se inauguró la República, después de haber pertenecido al Imperio Británico. Y óigame, fue un, ¿cómo se llama? Una parada militar. Ahí es donde se ve que la India no ha recuperado lo que tiene que recuperar. Está dominada por la preponderancia del mundo de lo material. ¿Se dan cuenta? El hombre necesita... Gaspar, Dime, porque mira, ellos también tienen conflictos con Afganistán. ¿Cuál es Pakistán el que está al lado? Pakistán, sí, con Claro, Pakistán. entonces también, entonces siempre están en base también a lo bélico. No se han hecho una potencia nuclear, hija. Fíjate si están errados. Claro, por eso digo. Claro, Entonces han tomado eso como el principal y han dejado la espiritualidad de lado por lo material. claro, claro. Ahí es donde se ve que no han recuperado para Correcto. nada su Cor- posición, que ellos fueron los que promovieron toda la etapa verdaderamente espiritual de nuestra raza. y mira, yo tengo un amigo que es hindú y él vive por Uttar Pradesh, que está por ahí cerca de la frontera con Pakistán para el Sí, norte. lutar para el Y norte, lutar claro, para el y norte. entonces siempre me cuenta que invadieron, que iban a venir los pakistaníes, les dispararon, mataron a no sé cuánto y siempre me manda cosas de la historia de la India en Es- este aspecto. Entonces yo digo, y él es una persona joven, está en tecnología, todo eso, y entonces digo yo, pero ¿qué? Claro, se levanta a las 6, a las 5 de la mañana al yoga y todo eso, pero su vida, creo yo, es bueno, en base a lo externo, a lo material. claro, pero bueno, te quiero decir, desde el momento que tiene esa carrera, posiblemente lo que le hace un poco es hatha yoga. Eso no es yoga, No, yo sé, aunque le quieran decirle que lo es. Eso no une con la conciencia universal ni con no nada. porque es de la cuarta raza, ¿no? No, el hatha yoga es de la tercera, hija. Ay, todavía me quedé El corta. resto de la tercera. Ay, me No, quedé no, corta. no, no. El hatha yoga no usa la mente para Sí, nada. exacto, usa el El cuerpo. verdadero yoga tú tienes que elevar la mente hacia la Sí, Buddhi, y Buddhi es la que te lleva hacia el espíritu, entonces es la realización de la unidad. correcto. Ellos están en eso muy mal. Sí, Y la gente que juzga el yoga de la India por el hatha yoga no la puede juzgar correctamente, como es natural. claro, por Es supuesto. la espiritualidad que te lleve a la unidad con el espíritu verdadero tuyo, que es Claro, el espíritu universal, porque nadie está fuera del espíritu universal. El espíritu universal tampoco se divide, es la exacto. unidad total y más nada. Sí. Así que no.
Lo que pasa es que es difícil para algunos reconocer eso, o no lo sienten todavía según el estado de evolución. No, es que ya ellos se han desnaturalizado tanto en una civilización que han querido tomar de ella nada más lo material, Sí, elevar el nivel material del país, elevar el nivel cultural, pero occidental del país y su verdadera herencia, es la herencia mística de la India. Pues no, esa no no, ni la miran. la rasgan. Sí, No, ellos sí han dado un paso muy grande en intelecto, porque sí, parece que de todas maneras las almas que son atraídas a reencarnar allí, pues tienen grandes nexos con el desarrollo de la quinta raza, que es el intelectual, claro. y se han incorporado sobre todo en la parte esta tecnológica. Ellos tienen los mejores técnicos en computación casi del mundo después de Estados Unidos y Sí, muchos vienen oye, aquí y trabajan aquí por eso. yo me quedé sorprendida de eso. Y, De verdad no lo podía creer. y fíjate cómo enseguida obtienen visas de trabajo por la categoría de su calidad de cibernética y Sí, de manejo de las máquinas. de tecnología. Sí, ¿cómo que no? Sí, sí, Pero de la parte espiritual no tienen ahora ese brillo. sí, lo dejaron de lado. Lo han dejado de lado. Ahí es donde está su error. Sí. Ahí es donde está su error. Pero como somos dualidad, era imposible que todo fuera de una sola vez igual. No, el problema es eso, que ellos han ido envejeciendo como cultura y como raza. Claro, Y por tanto, la vejez no la pueden evitar de que predomine este tipo de tendencia. sí. Tendría que haber una nueva inyección de espiritualidad para que entonces pudiera ese mismo gran número de personas que se han incorporado a lo tecnológico, etcétera, que despertaran a lo espiritual y volvieran a tomar la dirección que la India debe de tomar. Pero, Pero eso tendría que ser solamente en la India. claro, tienen que Y a ser lo ellos mismos. mejor, oye, pero es que a lo mejor eso, después de llegar, no sé si a fondo o no, con todo el materialismo que hay, se van a dar cuenta y pueden retomar, como todavía falta tanto tiempo, Gaspar. No, claro. El, el- los factores kármicos positivos siguen estando allí, lo Por que eso, latentes, la mayoría, claro. pero pueden hacerse activos de Y nuevo. ahora una ventaja también, que muchos occidentales sabemos alguna espiritualidad de la India. No es Claro, como antes que no sabíamos nada. claro. Entonces ya es como diferente ya de por sí. No, la Sociedad Teosófica en eso ha hecho mucho. Date cuenta que allí está la sede central Sí, y claro. allí está la misma biblioteca esta eh, de manuscritos de Adyar, Sí, que es la segunda biblioteca de manuscritos de toda la India después de la de Nueva Delhi, de la capital. qué maravilla. Así que imagínate, no, en Imagínate. cualquier momento puede ser. Sí, sí, Contribuyamos nosotros mismos y cualquier sí, eh, despertar del país a la espiritualidad. sí, sí, Eso es porque lo que hay que, sí, como es natural, centrarnos en eso, que la India eh, antigua pueda redescubrirse por el mismo pueblo de la sí, India. sí, sí, porque también a lo mejor como te digo yo, una ayuda externa que serían los occidentales que estamos en contacto con cosas. Hay mucha gente que estudia Vedas, que, ¿me entiende? Que hacen otras disciplinas, están en budismo, pero a lo mejor no tanto eso, pero a lo mejor Bueno, por no, ahí. mira, el budismo nació en la India Sí, sí, sí. y puede también ayudar a despertar la India Claro, verdadera. No, en eso no hay, vamos a decir, no hay incongruencia, sí, ni puede ser, como dijéramos, un estorbo.
Sí, Pero el problema es que el redescubrimiento tiene que ser un renacimiento integral, no solo en una línea hinduista o budista, sí, no, te entiendo. del alma de la India como Sí, nación, sí, te entiendo. y que abarcaría todo como es natural. Porque también el hinduismo hay que hacerlo despertar a la verdadera sabiduría original. Claro. El hinduismo de casta y de todo eso, eso está podrido, mira. Sí, Eso hay que olvídate. redescubrirlo igual. Sí, ¿Tú sí, sabes pero, discriminar pero a sus propios hermanos porque nacen en una casta? No. La sí, sí, casta, en la casta no es, eh, no se nace en la casta. La casta se expresa como dharma de acuerdo a la evolución del ser. ya. Y entonces los que tienen de verdad la capacidad de expresarse como un Ujú, Brahman, de llegar a realizar ese estado de conciencia del ser autorrealizado que es el Brahman, ujú. pues no importa en qué ¿En familia dónde, o en qué casta esté? qué casta se le ponga al nacimiento, lo Claro, que importa es que de verdad realice el misterio de esa resurrección interna, por Dios. exacto. Claro. Bien, el hombre Es que yo necesita, creo, sí, no, todo va a ir cambiando, creo yo. Tiene que ir cambiando. no, no, claro, el cambio es inevitable. Sí. Y mientras predomine el peso del Kali Yuga, ahí es donde no sabemos cuándo podrá hacer eso. Porque Pero el peso fíjate, del Kali Yuga, como te dije, es muy material y muy pesado. sí, pero te digo algo también. Hace falta una crisis bien, bien así para que tú te das cuenta que ya no quieres más eso. No lo Ah, quieres. también. Entonces a lo mejor eso también ayuda. Claro, sí, algunos Yo mismo creo. de estos momentos críticos, Claro, pues provocan entonces que el renacimiento se produzca. claro, correcto. El hombre necesita el pan de la vida, no el poder sobre los demás, sino el poder sobre sí mismo. Es decir, el que el cuerpo físico necesita pan es una ley del cuerpo físico. Ahora, el poder sobre los demás, como ejercen los brahmanes, sobre las otras tres castas, ese no, ese hay que aprender nada más que hacerlo sobre uno mismo. Claro, Cuando ese código de valores varíe y la mayoría de la población entienda lo que es el verdadero poder, es decir, la realización de lo más profundo de uno mismo, se hace el renacimiento del país. claro. Les van a decir chao, chao, adiós. Claro, porque ven la superficialidad Claro. de la población actual. Y ya tampoco quieren ser más discriminados por algo que realmente no sirve. Claro. Y entonces, bueno, Eso yo. vista como país, fíjate lo que él pone, que va a ser lo último que podemos leer porque ya estamos casi. Ujú, Solo cuando la India logre ese poder sobre sí misma, es decir, que la mayoría de la población se dé cuenta que hay que nada más que ejercer poder sobre cada uno de los, vamos a decir, de los habitantes del país cuya existencia ha quedado demostrada en los altos ejemplos de la manera de vivir del hindú a través de toda la historia, como es natural, podrá claro, el país expresar los dones con que la providencia le ha dotado. Que no es providencia en un sentido dogmático de la religión ni cristiana, ni hindú, bueno, budista no, porque los budistas no, ya no hablan de una providencia, pero que es el karma, no es la providencia, el karma de la India ujú, positivo en cuanto madure a través de una inyección de un despertamiento de la población a que nada más que hay que dominarse a uno mismo y que todo lo demás es por añadidura. claro, En cuanto a ese despertamiento de que
ejercer el poder sobre uno mismo. Es el despertar de toda la nación cuando sea, como dijéramos, vivido, practicado, desenvuelto por una gran cantidad de seres humanos, por una proporción grande, vamos a decir ahora, porque aquí hay que ir al karma. Sí. El karma no varía las circunstancias de un país mientras no haya una efervescencia positiva en la mayoría de esa población, o en una proporción que logre que eso prevalezca en el país completo. Claro, eso son medidas de energía y de fuerza espiritual que nosotros no podemos, en nuestra ignorancia actual, Claro. ir. Pero es la única forma en que todo eso Sí, sí, pasa a lo que tiene que ser. sí. Vamos Porque a dejarlo aquí sí. para no dejar un párrafo después a mitad. Interesante, ¿viste? Estuvimos nosotros, pero estuvo bien. Claro, no ha entrado más nadie. No, Bueno, lo qué lamentamos. bueno. Que, Sí, sí. que- A mí me gusta él, me gusta. no, Sri Ram para mí es colosal. Sí. No, y también las cosas, las conversaciones que también se arman con respecto a lo que él dice, las Sí, no, es conclusiones. que él era muy, muy profundo, mija. Sí, Entonces, lo dejamos en el transcurso. Y en la página es 86 del libro completo, 82. Nada más que fue una página lo que adelantamos, pero bien, no importa, no sí, importa. Por lo menos la vibración de 1 hora 15 minutos, porque ya no fue 1 hora y media. Vibró la teosofía también a esto, porque esto tiene su deva, tiene su... Y los hermanos que puedan que lo escuchen si no pudieron estar hoy. sí, Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Teníamos a Tinín aquí, así que gracias, Tinín. Aunque haya sido un poco de tiempo nada más. Sí, yo Ok, Gaspar.